El estrés después de los 40, el estrés durante la década de los 40. ¿Por qué es importante dedicarle tiempo para hablar de este tema? ¿Qué tiene en particular la década de los 40 en la vida de las mujeres que puede marcar un parteaguas si no entendemos, si no comprendemos a profundidad lo que son las causas del estrés durante esta década de los 40 y cuáles son sus consecuencias y qué es lo que necesitamos hacer? Te doy la bienvenida a este programa Amarse es Cuidarse, en donde tengo el propósito de acompañarte, de darte la mano para que conviertas el estrés en autocuidado y en autoamor. Mi nombre es Tere Bermea y una de mis especialidades es el metacoaching de vida para mujeres. Y desde ahí es que te quiero compartir cuál es el contexto que rodea este tema del estrés en la época de la década de los 40. Afortunadamente, la expectativa de vida para las mujeres después de los 40, pues más o menos en promedio ya se amplió hasta los 80 años. Y, y el reto que creo yo que tenemos es llegar a esa edad, a los 80 años, mucho más plenas que cuando éramos jovencitas. ¿Por qué? Porque a partir de los 40, en general, algunas mujeres empiezan a replantearse toda su vida. Ese es el gran potencial que tiene esta década de los 40, de los 40 a los 50 promedio, que empiezan a replantearse toda su vida. Empiezan a ser importantes temas que antes pues no les importaban, por ejemplo. Te voy a poner el ejemplo de algunas posibles experiencias de vida de mujeres diferentes. Algunas mujeres que llegan a esta década de los 40 casadas, empiezan a notar que su matrimonio ya no vibra, que ya no se emociona. Quizás lo notaron desde hace tiempo, pero no se atrevían a aceptarlo. Y ahora, en esta época, en esta etapa de los 40, dicen, mi matrimonio ya no vibra, ya no es lo mismo y ya no hay pasión. Otro ejemplo. Quienes se casaron y tuvieron hijos muy jóvenes, a los 40, pues esos hijos ya son jóvenes, mujeres o hombres adultos, y ya no quieren que esas mujeres, que ni el marido, ni los hijos o las hijas dependan de ellas, y empiezan a hacer algo revolucionario que es a reclamar su libertad para atender sus necesidades. Otras llegan a los 40 años sin haberse casado, o sin haber tenido un hijo, porque estaban abocadas a sus carreras profesionales y interiormente dejaban pasar esta decisión de casarse o de tener hijos y decían, para más adelante, ya tendré tiempo, ya habrá una mejor oportunidad, ya vendrán mejores tiempos. Y se dan cuenta, cuando entran a la década de los 40, que el tiempo que creían que tenían de sobra, pues ya pasó y que quizás ya han esperado demasiado. Otras mujeres cuyo trabajo antes de los 40 años era su todo, en esta década se empiezan a dar cuenta de que ya no lo creen así. Yo he conocido mujeres entre 45 y 48 años que cuando empiezan a revisar su vida, se siguen preocupando, se dan cuenta de que se siguen preocupando por todo, como cuando eran jóvenes y tenían el mandato, quizás desde que eran muy chiquitas en su casa, de que tú tienes que ocuparte de los demás, tú tienes que ver que los demás estén bien, tú tienes que estar preocupada por el bienestar de los otros, y se dan cuenta de que a los 48 años no han podido aprender a relajarse. Siguen con el pie en el acelerador de la preocupación y están en un constante estrés. Todo esto que te estoy compartiendo son cambios, cambios que se producen en la forma de ver, en la forma de vivir, en la forma de relacionarse, de actuar a partir de la década de los 40, que generan muchísimo estrés, que es hacia donde va este programa. ¿Por qué es importante hablar de la participación, de la afectación del estrés?
específicamente en la década de los 40 de las mujeres. Te sigo contando otros escenarios. Mujeres que ya terminaron de cuidar a su familia, que ya cuidaron a los hijos y al esposo y a todos, ahora empiezan, como por ahí de los 45, 46, a cuidar a los papás, a las mamás, ya sean los propios o los de la pareja. Y entonces se convierten en estas mujeres que les llamo yo de 4 generaciones, en donde sigue sin haber tiempo para ellas, porque los cambios en la dinámica de la vida, de los roles de la familia, las tomó desprevenidas sin un proyecto de vida, y eso genera mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces, ¿qué hacen? Me sigo ocupando de cuidar a otros. Otro escenario, que puede ser que sea mucho más frecuente. Mujeres que entran a la menopausia, alrededor de los 45 años, les sucede a muchas de ellas, aunque a veces no lo reconozcan, una especie de despertar sexual en donde el placer es lo único importante, porque como dicen, ya cerraron el parque de diversión, la fábrica de no sé qué, y abrieron el parque de diversiones, más o menos así va el dicho, y tienen una gran deseo de explorar una sexualidad diferente en donde ya no esté el miedo de quedar embarazadas, donde ya está uno como mucho más madura, más dispuesta a dejarse ver, a explorar el cuerpo, a explorar la mente, todo lo que es el erotismo. Estas mujeres que justo coincide con la entrada de la menopausia, esos cambios hormonales pueden traer esto, pero sus parejas ya no tienen nada de ganas de explorar una sexualidad más madura, más gozosa, incluso puede ser que sus parejas estén deprimidas. Es en este contexto en el que estoy desarrollando para ti este tema de por qué es importante hablar del estrés de las mujeres a partir de la década de los 50, de los 40. Este tema nos da una gran oportunidad. Estoy convencida que hablar del estrés de la mujer, del estrés femenino después de los 40 años, es la gran oportunidad de poder reflexionar con mucho más conciencia, con mucho más detalle, con mucho más cuidado, cómo queremos que sea nuestra vida los siguientes años, cómo queremos que sea nuestra vida la siguiente mitad de la vida. Los 40, te digo, más o menos plantean la mitad de la vida, ¿no? Por eso es una gran oportunidad de poder hacerse esta pregunta. De aquí en adelante, con los años que me restan por vivir, ¿qué es bueno para mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y esta pregunta, este cambio de dirección de la mano en lugar de para afuera, ahora para acá, genera también muchísimo estrés. Yo recuerdo claramente, y te lo comparto, que en esa década de los 40, ya entrando a mi menopausia, yo entré a la menopausia a los 44 años, me di cuenta de que las decisiones que iba a tomar en esa década, incluso en los primeros 5 años de esa década, eran la base de mis próximos 20 años. Esa reflexión no sé de dónde vino, pero sí sé que de un cambio de conciencia muy importante. A partir de este momento estoy creando las bases de mis próximos 20 años. Me hizo una revolución, creó una transformación en mí que me llevó a tener mucho más cuidado de lo que iba decidiendo. Y así fue. Te comparto con mucho orgullo que hoy, a los 64 años, 20 años después, la vida que diseñé en esa década es la vida que estoy viviendo. Y ahora veo la inteligencia y la sabiduría que fue el gran acto de autoamor y de autocuidado que fue para mí estar consciente de que estaba tomando las decisiones de mis próximos 20 años. Porque ahora que estoy en los 64, estoy tomando decisiones para el último tercio de mi vida. Mis próximos 20 años, los 84,
pues es lo que te estoy planteando aquí, que si la expectativa de vida ya es alrededor de los 80 años en las mujeres, pues que hagamos todo lo posible por llegar más plenas, por llegar más desarrolladas, por llegar mucho más tranquilas, con mucho más recursos, por aprender a desactivar las capas del estrés, por aprender a convertir ese estrés en autocuidado y en autoamor. Hablar del estrés de la mujer a partir de la década de los 40 nos da la gran oportunidad de salir del piloto automático para vivir con mucho más conciencia las crisis que se presentan en esta década una tras otra. Pareciera que esa tranquilidad que había, de pronto se pone la casa de cabeza por todas las hormonas que están ahí pululando, ¿no? Y me refiero a lo que Débora Legorreta, una extraordinaria terapeuta, habla en su libro La Segunda Adolescencia, que justamente nos habla de cómo en la década de los 40 la casa se llena de hormonas, la mujer está en la menopausia, los hijos están en la adolescencia, el hombre está en la andropausia, que aquello es una locura. Y en este libro que te recomiendo mucho, que justo nos habla, se llama La Segunda Adolescencia, que nos habla de cómo a los 40 en adelante, esa familia puede estar viviendo varias crisis al mismo tiempo. Esto que te comento, hijos adolescentes o ya maduros que están queriendo encontrar su propio camino y ahora los problemas son igual de grandes que ellos. Ya, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Al mismo tiempo, la pareja quizás se está jubilando. La mujer, te digo, está en la menopausia, los padres y las madres están ya convirtiéndose en adultos mayores y hay que atenderlos, como que la rueda de la vida da la vuelta y ahora hay que cuidar a quienes nos cuidaron. El cuerpo empieza a dar señales muy claritas y yo digo que por segundo y por minuto del envejecimiento, el ánimo está muy cambiante en todos los integrantes de esa familia por las hormonas, el estrés y el estrés y el estrés por la cantidad de muchos cambios, por la cantidad de muchos cambios acelerados. Fíjate que según estudios serios en este tema, nos dicen que en esta etapa de la década de los 40, la mitad de la vida, muchas mujeres experimentan mucho más ansiedad, incluso a veces depresión, que ninguna otra etapa. Fíjate, porque hay demasiados, como te digo, demasiados cambios acelerados, imprevistos, constantemente, y el estrés empieza a aumentar y detona la ansiedad y detona la depresión. A mí me llamó mucho la atención este estudio, ¿no?, que te estoy compartiendo. Y por esto y es que el dar a conocer, el yo compartir contigo, el por qué es importante hablar del estrés específicamente en la década de los 40, pues se convierte en un tema de salud mental, en un tema de salud física, eh, porque podemos empezar a prepararnos para cultivar hábitos de autocuidado o bien empezar a diseñar un plan de acción, un plan de autocuidado para acompañarnos en esta vital etapa que marca la mitad de nuestra vida. Yo te quiero compartir como testimonio de vida, en esta ocasión, mi historia. Cuando yo me empecé a dar cuenta de que estaba envejeciendo, de que estaba empezando a sentir que lo que hacía antes ya no tenía sentido, que estaba como muy metida en mí misma, que me empecé a cuestionar muchas de las relaciones que en ese momento yo tenía. Reconozco que entré en una gran cantidad de estrés. Además, en esa década de los 40, mi hijo decide irse a vivir con su papá y yo me empiezo a dar cuenta de que pues estoy conmigo todo el tiempo. ¿Qué hacía con mi libertad? ¿Qué hacía con el tiempo? ¿Qué hacía con el nuevo rol que yo tenía ahora, que no era el de la madre cuidadora de 24/7, donde ahora recibía de visita al hijo? Por supuesto que todos los cambios hormonales que empecé a sentir,
me dijeron, estás entrando a un cambio importante de tu vida. Y mientras no me di cuenta de esos cambios, estaba generando muchísimo estrés que representaba en una ansiedad que no me dejaba dormir. Entonces yo pensé que eso estaba siendo normal. Pero un buen día voy con la especialista en menopausia, una ginecóloga especialista en menopausia, y ella me abre los ojos al decirme, mira, Tere, los cambios hormonales en esta época de los 40 es lo de menos. Lo importante son todos los cambios psicológicos, emocionales, de roles, de perspectiva que se empiezan a dar, para los cuales no nos preparan. Y justo en ese momento, un laboratorio que se dedicaba a promocionar un producto para la menopausia de las mujeres me contrata como su vocera. Y empiezo yo a estudiar y estudiar y estudiar el tema de la menopausia. Uno enseña lo que tiene que aprender y a preparar conferencias para hablar de esto, en donde yo llegué a la conclusión. Es una etapa transitoria de varios años, casi toda la década de los 40, ¿sí? En donde lo de menos son las hormonas, como ya te lo compartí, no todo es cuestión de hormonas, en donde vemos que no somos las únicas, que hay muchas mujeres que pueden estar pasando por cambios, ya sean físicos, emocionales o mentales. Algunas no lo viven con gravedad, otras sí, de todo hay. Yo les estoy hablando a las mujeres que en esta década sí están viendo o viviendo cambios que están produciendo mucho estrés y que temas como el dinero, la pareja, los futuros cuidados, esta perspectiva de estoy entrando a la segunda mitad de la vida, tenía que cambiar. Y empecé a hacer los cambios que necesitaba hacer con esta conciencia que te comenté hace rato de que estoy tomando las decisiones para que sean la base de mis próximos 20 años. Y empecé a hacer un limpiadero de relaciones y empecé a hacer un limpiadero de creencias y empecé a tener mucho más cuidado de lo que estaba comiendo, por ejemplo, y es cuando empiezo a practicar la meditación, mindfulness, y es cuando empiezo a practicar el yoga y noto claramente la transformación que hay en mí por ahora darme cuenta de lo que estaba viviendo y transformar el estrés en prácticas de autocuidado y de autoamor que, como te comento, me han traído hasta este punto de mi vida a los 64 años y con buena salud y con un hábito de decir, ahora va la siguiente etapa, Tere, porque esta ya se concluyó, ya la cumpliste. A los 64 ya hablaremos algún día del estrés y la edad, el estrés y la década de los 60. Entonces, es con esto que yo te quiero compartir, que sé de lo que estoy hablando, de cómo, si no vemos cuáles están siendo las causas de estrés en mí, en la vida de cada una de nosotras, nos vamos a perder de la oportunidad de transformar un extraordinario momento para que nuestra vida sea lo que realmente queremos. He escuchado, sí, he escuchado a mujeres que en esta década, cuando lo escuchaba en las conferencias que daba, como, no sé si como un pretexto o como una excusa, ¿ya para qué? ¿Ya para qué hago cambios? Cuando me paraba yo en el escenario les decía, no escuchaba esta excusa, esta objeción, esta resistencia, ¿no? ¿Ya para qué? Total, pues ya como quiera, ahí está alguien que es una pareja, me decía una, aunque el colchón esté así, ¿no? No, decía así, ahí voy, así, porque tanta era la separación entre ellos que ya los colchones estaban sumidos de los lados y parejito del medio porque no se tocaban, ¿no? ¿Ya para qué? Pues total, ya mis hijos crecieron y ya, pues ya yo ya tengo mucho tiempo, no sé qué hacer con el tiempo, ¿verdad? Pero pues ya tengo mucho tiempo. Y me daba cuenta de que quizás ya para qué venía del estado de ánimo provocado por tantos cambios. Posiblemente venía de esta cantidad de estrés por estar viviendo lo que se estaba viviendo sin entenderlo, el proceso que se estaba viviendo. Entonces empezaba a hablar yo con ellas y les decía, no, 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 esas palabras de ya para qué, quítalas de tu boca, eso no tiene que estar ahí. ¿Ya para qué? Claro, pues para crear ahora en conciencia una vida en donde no caigas en estos estados de ánimo.
Y esa es la transformación que yo veo y que yo ofrezco cuando doy todo mi método de cómo transformar el estrés en autocuidado y en autoamor, que es que dejes a un lado esa objeción de ya para qué y encuentres grandes para qué, grandes significados para que tú hagas de la década de los 40 una extraordinaria etapa de transformación, porque comprendes la función que está teniendo el estrés y de dónde viene. Y sobre todo, aprendes a desactivar las capas del estrés que se provocan que se provocan en esta etapa, que es lo que hemos venido hablando. En ocasiones, es tanto el miedo a hablar del tema de la década de los 40, no te digo hablar del estrés, que es así como si fuera una maldición, que entonces empezamos a enfocar el tema del estrés en la década de los 40 de una forma equivocada. Si queremos tapar el sol con un dedo e ignorar la cantidad de cambios que se presentan, estás creando para ti un acto de desconexión, de rechazo, de una realidad que puede, si sigues en esa negación y en ese rechazo, afectar negativamente la segunda mitad de tu vida. Esta es una forma equivocada de explorar este tema del estrés y la década de los 40, por ejemplo. ¿Qué te puedes estar perdiendo por estar negando y por estar rechazando esta cantidad de cambios? En el matrimonio se requiere de una reestructuración del contrato por el cual nos casamos, pues ahora con más conciencia, corazón, ¿por qué seguimos juntos? ¿Y para qué vamos a seguir juntos? ¿Y qué vamos a hacer los años que nos siguen juntos? Pero si no quieres ver que hay estrés en esta década de los 40 por los cambios, no vas a tener esta conversación, por más incómoda que sea. Otro tema que puedes dejar a un lado y afectar el resto de tu vida es la redefinición de los roles. Que ya no somos los papás y las mamás cuidadoras. Tenemos un vínculo de amor para con los hijos, pero ya no somos madres cuidadoras. Y tenemos que jubilarnos de ese rol para que tu bebé de 40 años pues ya pueda ir al mundo con sus propias alas, ¿no? Otro tema que si no vemos en esta década de los 40 y puede generar mucho estrés, es este doble criterio, esta doble moral que hay sobre la vejez entre los hombres y las mujeres. No sé si te has dado cuenta que la sociedad exige a las mujeres, no importa la edad que tengamos, que sigamos manteniéndonos bellas y delgadas y lozanas y de buen humor y llenas de energía, pero, pero no es así, eso no es real, eso no es sano, eso no es auténtico. Otro tema que dejamos de ver es que la retribución por el trabajo, o sea, lo que te pagan por el trabajo que desempeñas, está comprobado que disminuye mucho en el caso de las mujeres, cuando al revés, los hombres esperan ganar más dinero en la edad adulta que cuando eran jóvenes. En otro contexto donde también se ve esta discriminación, esta doble moral entre la edad de hombres y mujeres, se le considera pues un detalle mono, ¿no? Jovial que un hombre adulto mayor tenga la relación con una mujer más joven. Pero al revés, si una mujer madura tiene una relación con un hombre joven, de asaltacunas no la bajan y la señalan y la discriminan. Y eso es discriminación. Entonces, voy a esto. No querer ver la discriminación que hay por la edad, que se le llama edadismo, a esta forma de discriminación, es una trampa mortal que puede anular el potencial que tiene, repito, la década de los 40 para construir una vida mucho más plena, mucho más tranquila, mucho más abundante y próspera y satisfactoria y, por supuesto, una vida con muchísimo menos estrés. Si no queremos ver,
que el estrés sí genera cambios importantes en la década específica de los 40, nos va a pasar todo esto. ¿Cuál sería entonces una forma útil, una forma correcta de ver este tema del estrés en la década de los 40? Creo que una forma útil de aprovechar al máximo esta etapa de cambios de la década de los 40 y transformar el estrés que caracteriza a esta década por plenitud, cambiar el estrés por calma, cambiar el estrés por expansión, es pensando en un nuevo comienzo. Decir así claramente, volver a empezar. Quiero volver a empezar. Regresa al mundo cuando saliste, que dejaste cuando saliste de la casa de tus padres a la casa del marido. Retoma tus sueños más amados. Atrévete a probar nuevos intereses, nuevos hobbies, nuevas amistades, nuevas formas de vestir. Volver a empezar es un pensamiento poderoso que te puede ayudar a transformar el estrés de esta década de los 40 en una gran transformación. Date permiso de volverte a enamorar si la ocasión se presenta, porque ya no le debes explicaciones a nadie. Ya no le debes explicaciones a nadie. Solo debes hacerte esta pregunta. ¿Esto es bueno para mí? ¿Esto siembra una base sólida para mis próximos 40, mis próximos 20 años, con más plenitud, con más amor, con más felicidad, con más salud? Te dice sí, hazlo. Volver a empezar. Es una forma útil de replantear todos estos cambios, todo el estrés que genera por esos cambios y convertirlos en calma, en plenitud, en expansión, en felicidad. Y bueno, finalmente, si ya hasta ahorita has coincidido conmigo del gran potencial que tiene esta década de los 40, pues quizás te estés preguntando, pues sí, pero ¿cómo le hago? Te traigo un paso a paso pequeño de cinco acciones para que tú puedas empezar hoy mismo, a transformar esta década de estrés por una etapa de plenitud, de calma, de expansión, de autocuidado, insisto, de autoamor, insisto. Primer paso, vital hacerte un chequeo completo, que revises concienzudamente tu salud, porque es básica la salud para poderte expandir, no nada más durante la década de los 40, sino tus próximos 20 años. Segunda acción que puedes empezar el día de hoy, organiza tu tiempo. Haz lugar en tu agenda para las cosas que tienes pendientes desde hace muchos años. Que aparezcan ya en tu agenda sueños postergados que llevo a la acción, sueños postergados que llevo a la acción. Casi en rojo, verde, amarillo, como quieras, pero en un color brillante que te motive a poner en tu agenda los sueños postergados. Organizas el tiempo para ti. 3, la práctica de la autocompasión. La práctica de ese amor tierno, de ese amor suave, de ese amor cuidadoso por ti. Mira, hasta se me hizo un nudo en el corazón, nada más de recordar cómo es practicar ese amor suave, amoroso, de compasión para ti. ¿Por qué? Porque ante tantos cambios que se presentan en esta década de los 40 y generan tanto estrés, es vital el autocuidado. Es esencial que medites, que hagas ejercicio, que cambies tus hábitos de alimentación, que cuides mucho tus estados mentales, que cuides mucho tu paz. Yo tengo una frase que me ayudó muchísimo durante esta década y me sigue acompañando ahora, que es: sobre mi paz, nada ni nadie, ni yo. Ese es otro paso que hoy puedes empezar. Paso número 4, elige bien con quién compartes tu vida. Ándate con las antenas bien puestas, con atención a las sensaciones que surgen en tu cuerpo, de cómo te sientes al convivir con ciertas personas. Así sean de la familia, así sean amigas o amigos, así sean compañeros de trabajo, así sean parejas, así sean vecinos.
sobre tu paz. Nada ni nadie, ni tú. Elige muy bien, proyecta hacia adelante quién tiene las cualidades para convivir contigo los próximos 20 años, que llegues a los 60 con relaciones sólidas, porque el acompañamiento, las relaciones son vitales para vivir, sobre todo de los 60 en adelante. Yo estoy en esto de construir las bases de mis próximos 20 años para llegar plena a los 84. Uno de los rubros más importantes después de mi salud es las relaciones sociales, con personas con las que sí hay simetría, sí hay reciprocidad, sí hay alegría, sí hay disfrute y no tengo que cargar a nadie. Muy cuidadosa que estoy siendo en ese punto. Y el último punto es pega post-its por todos lados que digan, me doy el permiso de volver a empezar, me doy el permiso de volver a empezar. Esta década de los 40 es mía. Asumo que hay estrés, aprendo a transformarlo en autocuidado y en autoamor, me doy la oportunidad de volver a empezar y te aseguro que en muy poco tiempo te estarás vislumbrando un futuro tan lleno de posibilidades que no sabías que existía. Te agradezco mucho tu compañía, gracias por escucharme, gracias a mi productora Ivette Guerra por acompañarme en la producción de este programa. Mi nombre es Tere Bermea y mi misión de vida es darle la mano a mujeres estresadas para que lo conviertan en autocuidado y en autoamor. Hasta la próxima.